Don Nicomedes, bueno, usted hoy se vino a dar un paseo por acá, en Palmar Norte, en el sector de Cañanancá, a visitar a doña Chanita. Usted nos contaba ahora ahí fuera de cámaras de que usted pues, es vecino acá de Palmar Norte y recuerda aquellos viejos tiempos. Sí, bueno, nací en Palmar Norte, me crié aquí, estudié en la escuela de Palmar Sur de primero a sexto grado, muy buenos profesores habían en ese entonces y ahí saqué el sexto grado. Eh, Mis tres primeros hermanos, que es Olga, Rubén y Sarita, son nietos de don Venancio Mora, el primer productor de banano independiente que hubo aquí en la compañía bananera. Cuando mi mamá quedó viuda, entonces se volvió a casar con mi papá. Y mi papá era maquinista del ferrocarril. Entonces a los 3 años él en un accidente del ferrocarril murió. Y entonces don Venancio Mora me adoptó a mí a los 3 años. Y por eso es que yo conviví toda la vida con don Venancio Mora y lo aprecio mucho. En los funerales de él nosotros pasamos de aquí al cementerio, él está aquí en el cementerio de Palmar Norte. ¿Cómo era don Venancio en esos tiempos? Cuéntenos algo de él. Don Venancio Mora era una de las personas más enigmáticas que podría haber, porque él era muy parco en su hablar, pero tenía un conocimiento fantástico sobre la botánica. Inclusive con la botánica él era capaz de curar personas picadas de culebra, terciopelo, todas esas, y a raíz de eso le habían calificado como el brujo, le decían el brujo Venancio Mora, pero no es que era brujo, él tenía un conocimiento muy grande sobre la botánica. Aquí en el campo de Palmar Sur existía un ceibo que allá por los años de 1948 la compañía mandó a quitarle unas ramas que habían ahí porque obstaculizaban el aterrizaje de los aviones de LAXA, los DC-3 Douglas, y entonces contrataron unos leñadores para que se subieran y cortaran las ramas que obstaculizaban, pero con tan mala suerte que uno de ellos resbaló como un accidente común y silvestre, resbaló y falleció. Entonces los que estaban abajo se asustaron y se fueron, dijeron no, esto aquí con este señor no se juega. Y posteriormente al tiempo, entonces contrataron otros para que pusieran formalina en la raíz del ceibo, con tan mala suerte que los que llegaron también en la gamba del ceibo había una terciopelo enorme, pero enorme, y picó a uno de ellos y ahí quedó muerto. Un accidente común y corriente también, un accidente, pero entonces cobró más fuerza esa situación. Contrataron posteriormente a otro señor que era el que quemaba la basura en Palmar Sur, en el crematorio, que era el encargado de quemar la basura. Lo contrataron para que fuera y fumigara con formalina toda la raíz del árbol, y eso lo hizo él. No sé por qué motivo él, como a los 15 días, no soportó el crimen que había hecho a un ser vivo como era el ceibo y se suicidó aquí en el puente de el Terraba de Palmar Sur. Ahí se tiró. Surgieron las historias de que es que él se había suicidado porque había, pero eso nada más él lo sabe. Eso fue el rumor que se escuchó. Con don Venancio Mora, como le digo, era una persona muy inteligente. Él usaba mucho la botánica. Usaba el saragundí para curar los riñones. Era excelente. Usaba también la raíz de culantro coyote para producir más glóbulos rojos en la sangre. Le agregaba otras sustancias botánicas también, que él se las llevó. Algunos apuntes yo los tengo ahí porque yo soy filatelista, coleccionista. Yo me gustó tanto la historia de Costa Rica que
ingresé hace muchos años, desde que estaba pequeño, a coleccionar estampillas. De hecho, yo asisto a la ULACIT con don Álvaro Castro Harrigan en San José, y ahí nos reunimos de vez en cuando, cada 15 días ahí, a hacer intercambios de estampillas, de folletos, de monedas, toda esa situación, billetes antiguos. A mí me gusta coleccionar mucho, yo tengo muchas colecciones de billetes antiguos, monedas antiguas de Costa Rica, de las primeras monedas que andaban aquí de 1800 y resto, que eran las que don Venancio Mora las trabajaba. Volviendo a la historia de don Venancio, ahí, bueno, siempre se ha escuchado los rumores y todo lo demás, ¿verdad? De que era un brujo, que era un curandero, etcétera, etcétera. De pasado todas esas cosas que usted nos contaba anteriormente, él se ganó mucho respeto con la gente acá de la zona y también fue muy querido. Un respeto absoluto, muy querido, porque era una persona muy recta, muy honesta, muy sincera. Era parco en el hablar, pero lo que él hablaba era con mucho sentido de la palabra. Él fue muy querido, porque todos los trabajadores aquí en Gurrión, que era la finca donde él producía el banano, que era aquí del campo de aterrizaje hacia el oeste, buscando a Finca 6, buscando allá el Ballast Pit, todo eso, esa era la producción de él. Cuando él le vendía el banano a la compañía a $1 cada racimo que se enviaba por el ferrocarril a Golfito, y ahí en el barco se iba para los Estados Unidos. ¿Cómo era la gente en ese tiempo de antes? Vea, en esa época de la compañía bananera, se podía decir que esto era un país completamente aparte de Costa Rica en lo cultural. ¿Por qué? Porque empresas como la United Fruit Company que hubo aquí en Costa Rica, no habrá nunca una igual a ella. ¿Por qué? Porque le daba mucho empleo a todos los trabajadores que habían aquí. Era una fuente de producción muy grande en el banano, pero desgraciadamente por los sindicatos y el comunismo que se había introducido mucho aquí, la compañía bananera, cuando cumplió los 100 años de contrato, dijo: arroyo todo y me voy porque no se puede ya trabajar aquí. Y así desapareció una de las mejores empresas que hubo en Costa Rica, la United Fruit Company, que se inició allá en 1880 en Limón. Ahí se inició. Y de Limón pasó a Quepos, y cuando apareció en Quepos la cigatoca se trasladó a Palmar, y cuando apareció la cigatoca aquí se trasladó al Valle de Coto. Durante 32 años yo trabajé en la United Fruit Company. Al final fui supervisor de mecánica en el Valle de Coto, en la perforación de pozos de agua, motores, centrífugas, bombas, todo eso. ¿Se acuerda usted de algunos personajes acá de Palmar Norte que tal vez ya no están? A unos amigos. Claro que sí, uno de los personajes en la compañía bananera, sí, personajes como don Jorge Ash Roger, que hace como 2 años lo saludé allá en Moravia, en el banco, y hace como 1 año y medio falleció. Él era el gerente de la compañía bananera aquí en Golfito. También don Laureano Hurtado, que era supervisor, gerente de agricultura. Ese falleció hace como 1 año, lo enterramos también allá en San José. Yo estuve en los funerales de él, eran excelentes personas esos. También don Claudio Dittel, otro personaje muy fantástico aquí de la compañía bananera. Y personajes en el fútbol sin fin. Imagínense que yo jugué las mejengas con Tribilín González, que fue el que se fue a jugar a la liga de aquí, salió Tribilín González. Ese estaba conmigo en la escuela aquí en Palmar Sur. Y también con Palmareño Solís, que empezó a jugar fútbol en Finca 2 descalzo. Después se puso tacos, empezó a jugar fútbol, y de ahí ya usted vio a la selección, después a México, Palmareño Solís. Y así el Feo Rojas era el que cargaba los aviones aquí del AXA en Palmar,
era el que cargaba las maletas, cargaba el T-1005, el T-1006, T-1007, T-1008 y T-1009. Esos aviones eran los que aterrizaban aquí. Personajes de fútbol, muchísimos han salido de aquí. ¿Y algunos amigos que estén ahorita en vida, que se recuerde? Bueno, uno de las amigas más fantásticas es Chanita, que la tengo aquí. Estamos aquí en Cañabalancal. Ella está aquí porque Chanita era, se puede decir que era la supervisora o la contabilista de don Venancio Mora en aquel entonces. Por cierto. Casi que como familia suya, usted nos dice ahora. Claro, sí, sí, yo conviví con ella toda una vida, sí, porque ella, Chanita, es la tía de mis 3 primeros hermanos. ¿Usted se acuerda del Palmar de los Indios? ¿De quién? Del Palmar de los Indios, que se llamaba aquí en esa zona. Sí, Palmar Norte, así se le llamaba. El Palmar de los Indios era Palmar Norte, porque tenía que pasar de Palmar Sur a Palmar Norte en canoas. Entonces pasaban aquí y ahí en Palmar Norte las cantinas que eran de Dagoberto Villalobos y del Chino William, eran las 2 únicas cantinas. Ahí es donde venían todos los trabajadores de la compañía bananera a meterse sus bombazos, ¿sí? Y a pasar ahí los fines de semana y después pasaban otra vez el río y para ir a trabajar el lunes nuevamente. Sí, así se le llamaba el Palmar de los Indios porque Palmar Norte fue habitado únicamente por indígenas de los Bruncas, porque recordemos muy claramente que don Venancio Mora era el nieto del cacique de los Bruncas, aquí en Boruca. ¿Cómo murió don Venancio? Don Venancio murió aquí en esa casita, tranquilamente, a la edad como de 100 y resto de años, no recuerdo cuántos años, pero murió ahí, estuvo ahí enfermito. Imagínese usted que ya una persona de 100 y resto de años, casi no se puede ni caminar ni nada, entonces uno está esperando nada más que llegue la pelona, como dicen. Y sí, ahí él murió muy tranquilo, muy apaciblemente, en paz. Ese momento de la despedida, ¿él se acuerda cómo fue? Sí, fue muy linda, muy emotiva aquí. Todos los nietos los trasladamos de aquí hasta el cementerio de Palmar Norte, ahí está sepultado él, pero todos queríamos llevarlo al hombro, así hicimos la caminata desde aquí hasta allá por la carretera hasta el cementerio. ¿Y hoy presentes acá para recordarlo? Hoy están presentes aquí, hay varios familiares aquí, está Chanita está aquí, y está también muchos sobrinos de don Venancio, sobrinos no, bisnietos de don Venancio Mora, hay varios aquí, que ahora están recibiendo clases aquí en la UNED, porque la UNED le está dando clases ahí de la tradición que no se puede olvidar nunca. Jamás, son tradiciones tan bellas, estos recuerdos. Dicen que recordar es vivir, y cuando uno recuerda todos esos tiempos, oiga, yo soy muy nostálgico, y a uno en veces se le humedecen los ojos de lágrimas porque uno recuerda aquellos tiempos tan bellos, pero como hay un dicho que todo tiempo pasado fue mejor, claro que sí, porque como dijo una vez Rubén Darío, cuando el día ya no es día y la noche aún no llega, es el ocaso de la vida, es el momento más bello que puede existir en una persona cuando está viendo todo el camino que recorrió, porque recordemos que hay 4 etapas, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Muchos al nacer mueren, otros cuando están creciendo, otros en reproducción, pero la que no falla nunca es la última, que es morir. Esa es una ley infalible para todo ser vivo de este planeta Tierra, que ocupa el 3er lugar por distancia al Sol en la Vía Láctea. Nicomedes, muchísimas gracias por recordarnos aquellos tiempos, y también hay un decir que nadie muere siempre y cuando se recuerde quién fue. Esa es una verdad muy Gracias. muy buena.
Con mucho gusto.